Los antinutrientes son nutrientes completamente negativos que tenemos que sí o sí intentar reducir al máximo. Nutrientes que están en los alimentos vegetales, esos usan para protegerse, pero que a nosotros nos causan mucho daño, más que todo quilando minerales esenciales y causando otros problemas en nuestra salud. Pero bueno, no estamos completamente indefensos contra ellos. Tenemos muchas maneras de cómo eliminar antinutrientes y para mejorar así mucho la calidad de nuestra alimentación. Y por eso en este video veremos precisamente eso, las técnicas más comunes y las más efectivas para eliminar los antinutrientes de los alimentos y mejorar la calidad de la alimentación. Empezamos viendo rápidamente qué son los antinutrientes. Tengo algún que otro video hablando de ellos y que te dejaré en la descripción, pero rápidamente los antinutrientes son básicamente sustancias, como su nombre lo dice, no nos nutren, al contrario, nos quitan nutrientes. Lo que hacen es quelar los nutrientes. Con quelar me refiero a que se unen a ellos y que hacen que no se puedan absorber correctamente, porque literalmente en lugar de permitir que eso se quede en el intestino al lado para que se puedan absorber, los manda directamente al intestino grueso para que sean desechados mediante la orina o las heces. Pero no solo afectan el tema de los minerales, por ejemplo, los glucosinatos y los goitrógenos que están en las crucíferas, en verduras vegetales como el brócoli, col de Bruselas, repollo, col rizada, entre otros, tienen efectos bociógenos, o sea que afectan cómo tu tiroides secreta hormonas y también pueden interferir con la absorción del yodo y causar el bocio, el agrandamiento de la tiroides. Tenemos otros ejemplos, por ejemplo, las latinas que están en las legumbres como frijoles, inclusive en la soja, en el maní, los cereales integrales y otros alimentos pueden interferir con la absorción de calcio, hierro, fósforo y zinc. Los oxalatos que están más que todo en las verduras de hoja verde, están en el ajonjolí, el té, el café, los frijoles, las nueces, remolachas, el cacao, pueden unirse al calcio y evitar que se absorba, además de aumentar el riesgo de cálculos renales y problemas del riñón en general. Los fitatos o el ácido fítico está presente más que todos los cereales, especialmente si son cereales integrales, en las semillas, legumbres y algunos frutos secos, pueden disminuir la absorción de hierro, zinc, magnesio y calcio. Y las saponias, que están más que todas las legumbres o en los cereales, aunque tal vez tengan efectos beneficiosos, pueden interferir con la absorción normal de muchos nutrientes. Los taínos, que están en el té, en el café, en las legumbres o en las semillas, pueden alterar la absorción del hierro, aunque algún que otro antinutriente como los mismos taínos, inclusive los fitatos o los saponias, pueden tener algún efecto antioxidante o algún efecto beneficioso. Por lo general se consideran más negativos que positivos, porque técnicamente los antinutrientes siguen siendo fitonutrientes, por ende pueden tener esos efectos beneficiosos en algunos aspectos. Lo bueno es que por lo general los antinutrientes no son un problema para la mayoría de las personas sanas después del procesamiento de los alimentos y la cocción, pero tenemos que saber que entre menos antinutrientes consumamos es más probable que nuestra dieta sea de calidad, que obtengamos los requerimientos de todos nuestros minerales y nuestros nutrientes esenciales y que disminuyamos los problemas que en general esos le pueden traer a tu salud. Y para mí los peores son, como te mencioné, los oxalatos, los taínos, inclusive otros combinadores de las proteasas y algunos fitoesteroides que bueno, también pueden causar daños a tu salud. Empecemos con las técnicas. La primera es el remojo. Es la primera, la pongo primero porque es literalmente la primera que podemos hacer. Cuando compramos un alimento es interesante ponerlo al remojo justo antes de cocinar. Que tenemos que recordar que la mayoría de los antinutrientes, al igual que muchas vitaminas del complejo B, que la vitamina C y que muchos minerales son hidrosolubles, o sea que que se transportan en el agua. También tenemos que saber que los antinutrientes están más que todo en la parte externa del vegetal, está más que toda la cáscara o en las partes que están en contacto con el exterior y por ende si ponemos estos vegetales en el agua, los antinutrientes que salen en las capas más externas migrarán al agua y los eliminaremos. Entonces es muy importante que después de remojar los alimentos, dejarlos en agua, eliminemos el agua porque si no nos estaremos volviendo a comer los antinutrientes. Hay elementos como los pseudocereales, como las legumbres, que sí o sí tenemos que hacer esto, inclusive cereales como la avena o el arroz integral, sí o sí tenemos que dejarlas en remojo. Igualmente muchas frutas y muchos vegetales, especialmente con los que más tienen antinutrientes, se benefician mucho de dejarlos en remojo y aproximadamente el tiempo que tenemos que dejarlos en remojo es de 12 a 48 horas dependiendo y casi que siempre entre más lo dejamos en remojo mejor, por lo que bueno, si podemos dejarlo un día entero, perfecto, pero también podemos dejarlo en remojo en la noche y cocinarlo en la mañana, eso está increíble también y con eso ya estamos eliminando la mayoría de antinutrientes. Por ejemplo, el remojo puede reducir del 9 al 28% de los fitatos, del 28 al 50% de las lectinas o inclusive más y del 13 al 25% de los taínos en legumbres, dependiendo de la legumbre, algunos tienen más y algunos tienen menos, y el estudio se dio que el remojo transforma los fitatos del ácido fítico y aumenta la probabilidad de una correcta absorción del hierro. Y si queremos potenciar este remojo, podemos echarle un chorrito, no mucho, pero un chorrito de vinagre o de jugo de limón, de vinagre de manzana o inclusive carbonato de sodio, algún ácido que elimine más antinutrientes. Esto es muy útil para eliminar agroquímicos o sustancias tóxicas que están en los alimentos.
alimentos que no necesariamente son antinutrientes. Otra técnica interesante es el lavado. El lavado realmente es de las menos interesantes, porque no tenemos muchos estudios y mucha información sobre el tema, pero es útil más que todo para eliminar virus y bacterias. Además, podemos eliminar suciedad y también agroquímicos, igual como te mencioné, pesticidas que igualmente se quedan en la cáscara o en la parte externa del alimento, más que todo útil con vegetales y frutas, porque esos son los que más agroquímicos llevan. Eso nos puede ayudar a eliminar virus, bacterias y restos de pesticidas, previniendo enfermedades como la E. coli, salmonella y listeriosis. Y bueno, obviamente con agua y jabón, no solo con agua, porque el jabón elimina aún y aún más bacterias. Ahora hablaremos de la cocción, pero antes quiero recordarte que te suscribes a este canal, el like a mi video y que active el campanita de notificaciones. Esto me ayuda a crecer, me motivará más a hacer mejores videos de mejor calidad, mejor explicados y mejor editados, me motivará más a investigar más, pero que tanto yo como las personas podemos ver mucho necesariamente de nutrición. Bueno, la cocción es el método más efectivo para eliminar los antinutrientes de los alimentos. Cocer los alimentos es algo que sí o sí se tiene que hacer con los cereales, las legumbres, los tubérculos y muchos vegetales, que son los alimentos con más contenidos en antinutrientes. Porque si nos comemos una legumbre o un cereal crudo, tendrá tantos y tantos antinutrientes que literalmente nuestro intestino explotará y no podremos digerir esa comida y tenemos demasiados restos intestinales, arriesgándonos incluso a toxicidad por antinutrientes, más que todo con las legumbres. Y por ende es clave sí o sí el tema de la cocción. Pero bueno, veremos un poco más extendido ese tema. Tenemos otras antinutrientes como la enzima ascorbioxidasa, que inhibe la absorción de vitamina C, que se inactivamente el calor, y esta enzima la podemos encontrar en la calabaza, tomate o zanahoria, por lo que podría ser interesante cocinar estos alimentos. Además, los oxalatos también se producen con la cocción, y las sustancias bociovenas que alteran la absorción del yodo también prácticamente se inactivan durante el calor. Por ende, a veces las coles es interesante cocinarlas un poquito. Hervir legumbres durante un tiempo suficiente, preferiblemente una olla de presión, que sería el proceso, neutraliza las lectinas y los inhibidores de las proteasas. Además, se desactivan las antiamilasas o las antiproteasas de algunos alimentos, que igualmente impiden la fusión de almidón y proteínas. Hervir o cocinar al vapor disminuye el contenido de pesticidas de los alimentos también. Gran parte de estos migran al agua. Igualmente, los oxalatos pueden bajar hasta un 87%. Las lectinas desaparecen por completo a más de 100 grados Celsius, y los taínos en temperaturas bajas inclusive pueden desaparecer un 94% en los vegetales de hoja verde, aunque otros como los fitatos son mucho más resistentes al calor. Y bueno, la realidad es que con bajas temperaturas es suficiente. No hay que cocinar los alimentos mucho tiempo, y especialmente en muy altas temperaturas. Al cocinar a altas temperaturas también estamos afectando la absorción y la cantidad de vitaminas termosensibles y de nutrientes termosensibles, fitonutrientes, que están en los alimentos, por lo que realmente técnicas en temperaturas más bajas de 60, 80, inclusive menos grados Celsius son muy útiles, como lo que viene a ser el cocimiento al vapor o el salteado o el escaldar o inclusive hervir a muy bajas temperaturas puede ser suficiente para mantener la mayor cantidad de nutrientes buenos y eliminar la mayoría de antinutrientes de los alimentos. Ahora hablaremos de la germinación. Bueno, la germinación es un proceso complicado e inaccesible para la mayoría de las personas, pero realmente puede ser muy útil si queremos disminuir el contenido de antinutrientes. Para entender por qué la germinación funciona, tenemos que entender que los antinutrientes son para dos funciones principalmente: para que la planta se defienda y para la reproducción de la planta, para que las semillas puedan crecer. Y bueno, en los alimentos no germinados, en las legumbres no germinadas, etcétera, donde todavía son semillas, los alimentos tienen mucho más antinutrientes, porque bueno, ocupan esos antinutrientes para quelar los minerales que tienen y traerlos hacia las plantas, y así tener los minerales que ocupan para crecer. Pero bueno, cuando la planta germina, entiende que ya ese proceso pasó, que ya no ocupa esos antinutrientes para obtener los minerales que ocupa para crecer, porque ya está creciendo, ya tiene acceso a la tierra, al agua, al sol, que le da sus minerales aparte. Por ende, reduce su contenido en antinutrientes y aumenta su contenido en antioxidantes y en fitonutrientes, que son fitoquímicos que igualmente ocupa la planta para defenderse. Por eso, los alimentos germinados por lo general son mucho más saludables que los alimentos sin germinar, y por ende casi que siempre se pueden comer crudos por su disminución en contenido de antinutrientes. Sabemos que durante la germinación se producen cambios dentro de la semilla que conducen a la degradación de antinutrientes como los fitatos o los inhibidores de las proteasas, ya que se ha mostrado que la germinación reduce el fitato del 37 a un 51% en varios tipos de granos y legumbres. También parece haber una ligera disminución de las lectinas e inhibidores de la proteasa con la germinación, activando enzimas naturales como la fitasa en semillas o legumbres que descomponen estos antinutrientes, liberando nutrientes buenos y haciéndolos más disponibles para el cuerpo, mejorando la absorción de minerales como hierro, zinc, calcio y la digestibilidad de los mismos. Se ha planteado la hipótesis que el aumento de la actividad de la fitasa durante la germinación puede disminuir los ácidos fíticos que se unen a los minerales, que posteriormente conducirá a una mejor absorción de estos y una menor cantidad de ácido fítico. Un estudio realizado en trigo sarraceno mostró que el ácido fítico disminuyó conforme más germinaba el alimento debido a la activación de la fitasa, que hidroliza el ácido
ácido fítico en ácido fórico y minoxidil, y esto hace que los minerales ya puedan pasar libremente sin que el ácido fítico los altere o los quile. Ahora hablaremos de la fermentación. Bueno, la fermentación también es un proceso interesante si queremos desactivar antioxidantes y no podemos germinar. Bueno, este es útil más que todo con los cereales, cosas como hacer pan de trigo sarraceno, puede ser muy útil más que todo también con el tema de las coles para hacer chucrut, con la soja, que igualmente tiene un montón de fermentos y tiene mucho menos antioxidantes que la soja normal. La fermentación activa la activación de enzimas endógenas como la alfa-amilasa, la fitasa y otros glucósidos, las glucosidasas, y esas enzimas degradan los factores fermentales y descomponen los macronutrientes de forma más complejas a forma más digerible. Si quieres saber más de las enzimas, tengo un video hablando de ellas. Básicamente eso nos ayuda a degradar antioxidantes. En el estudio de 2013, la fermentación aumentó el contenido de magnesio, hierro, calcio y zinc en algunos alimentos fermentados que se consumen comúnmente en la India. Y esto se asocia por la disminución de la cantidad de fitatos en el alimento. Además, la fermentación también aumentó la biodisponibilidad de calcio, fósforo y hierro, probablemente debido a la disminución de oxalatos y fitatos. Bueno, la fermentación nos ayuda de varias maneras. En primer lugar, reduce la biodisponibilidad del ácido fítico, que bueno, disminuye la posibilidad de que se unan los minerales y que los quele, aunque también este efecto puede ser como contrarrestado, puede ser limitado por la liberación de taínos en el proceso de fermentación, especialmente con cereales con alto contenido de taínos como el sorgo. Además, la fermentación también nos ayuda proporcionando un pH más óptimo para la degradación de enzimas como el fitato. Por lo que bueno, la fermentación en general se ha mostrado que mejora la disponibilidad de, así que todos los minerales disminuye más que todo lo que viene a ser el ácido fítico y los oxalatos. Ahora veremos los beneficios rápidamente de disminuir los antioxidantes. El beneficio más claro es el tema digestivo, ya que bueno, los antioxidantes, además de quemar minerales, le causan problemas a tu intestino, porque bueno, este debería absorber todos los minerales y si no lo hace, aumentamos los problemas digestivos, que si gases, que si hinchazón, problemas con diarrea, estreñimiento. Además, los antioxidantes causan inflamación intestinal que se puede ir posteriormente a un síndrome inevitable, una enfermedad inflamatoria intestinal, una permeabilidad intestinal. También, obviamente, aumenta la biodisponibilidad de los minerales y la cantidad de minerales que tiene el alimento. Básicamente, aumenta su densidad nutricional, mejorando todos nuestros parámetros de la salud por optimizar la cantidad de micronutrientes esenciales que tenemos y previniendo cualquier tipo de enfermedades derivadas de la falta de minerales, como la anemia, como la osteoporosis o como la fatiga o la debilidad muscular por falta de hierro, por falta de calcio, por falta de magnesio, por falta de cobre, etcétera. Algunos antioxidantes, como los oxalatos, por ejemplo, se han relacionado con problemas en lo que nace los riñones, tenemos sustancias buenas y sustancias que causan problemas en la microbiota que igualmente desactivamos con esas técnicas. Aunque la verdad es que los estudios en vegetarianos que comen dietas ricas en alimentos vegetales ricos en antioxidantes generalmente no muestran deficiencias de hierro o de zinc, por lo que el cuerpo está poco a poco adaptándose a la presencia de antioxidantes. Epigenéticamente nos vamos poco a poco adaptando a ellos al aumentar la absorción de los minerales y atacar los mismos antioxidantes en tu intestino. En conclusión, los antioxidantes son sustancias de las cuales debemos eliminar al máximo posible por los daños que le causa a tu cuerpo, y nosotros tenemos muchas técnicas de cocción, además el remojo, el fermentado, que es útil para reducirlos, y la realidad es que lo mejor es combinarlos para obtener los mejores resultados. Por ende, queda en lo que pueda hacer la persona, en lo que pueda hacer vos y en combinarlas para obtener una dieta adecuada. Muchas gracias.